concluir esta última clase, la cuarta clase, vamos a concentrarnos ahora en el tema de populismos e indigenismos. Es evidente que los dos conceptos están sumamente relacionados, toda vez que las reivindicaciones de los pueblos indígenas, de los llamados pueblos originarios, se ha presentado como una reivindicación básica de muchos países de las políticas populistas, porque representan de alguna manera el estrato social más oprimido, más explotado, menos integrado en la sociedad. Quizás estas reivindicaciones indigenistas tuvieron o alcanzaron un pico de mayor expansión, de mayor repercusión pública a partir de la elección de Evo Morales como presidente de Bolivia. En ese momento, cuando Evo Morales fue elegido presidente de Bolivia, se consolidó la idea muy difundida desde el propio gobierno boliviano y desde el propio entorno de Evo Morales de que por primera vez en la historia de América Latina un país latinoamericano elegía un presidente indígena. Sin embargo, esta manifestación supone desconocer por un lado un hecho histórico relevante, y es que el primer presidente indígena de América Latina no fue Evo Morales, sino que fue Benito Juárez en México. Y esto es un dato relevante que tiene que ver precisamente con esta idea de la manipulación de la historia, con la falsificación de la historia. Pero la segunda cuestión, y esto es mucho más anecdótico, tiene que ver con el hecho de si Morales es un indígena, es un mestizo, pero esto, digo, es más irrelevante. Pero esta cuestión sobre la identidad de Morales nos lleva a preguntarnos sobre otra cuestión que es central en este punto, y es quiénes son los indígenas en América Latina, cómo se define un indígena en América Latina. Evidentemente, esta cuestión no responde a cuestiones meramente genéticas, no responde a cuestiones meramente étnicas, sino que tiene que ver con cuestiones sociales. Y aquí es donde se mezclan, por un lado, la propia realidad con el tema de las percepciones. ¿Es indígena aquel que es indígena o que se siente indígena? Y a esto se añade una cuestión adicional, y es la de que en este momento, en la medida en que en muchos países, inclusive a través de las constituciones, como veremos más adelante, son reconocidos derechos indígenas de forma colectiva, muchos campesinos o muchos otros sectores de la población que antes no se adscribían como indígenas, a partir de un momento determinado deciden reconocerse como tales con el fin de aspirar a determinadas reivindicaciones, a determinadas parcelas de la realidad. Para reforzar esta idea de los indígenas como merecedores de derechos colectivos, se crea la figura de los pueblos originarios. Es verdad que la categoría de indios suena un poco desfasada con el conocimiento que tenemos de la realidad, con el conocimiento que tenemos del origen de los indios o de los indígenas americanos, del hombre americano en definitiva, pero la idea de pueblos originarios también es una idea falsa, porque en definitiva, ¿quiénes eran los pueblos originarios? ¿Los pueblos que primero habían llegado, o los que llegaron después de los que primero habían llegado, los que llegaron después de los que llegaron después de los que primero habían llegado? Porque en América, como en el resto del mundo, la historia de la humanidad es una historia plagada de migraciones masivas, motivadas muchas veces por la búsqueda de recursos naturales, motivadas muchas veces por crisis o por hambres, desplazamientos que a veces son pacíficos de poblaciones, desplazamientos que a veces son violentos, guerras, invasiones, persecuciones de todo tipo. Y en esta idea de pueblos originarios, esta idea de originario lo que refuerza es, si son originarios, pues ellos son los verdaderos dueños de cuanto había antes de la llegada de los europeos. Porque esta idea de los originarios, pese a los constantes desplazamientos, pese a las invasiones y las guerras, se acaba a partir de 1492. Quienes llegan después de 1492 no son originarios.
Quienes llegan antes de 1492 son originarios, aunque hayan llegado en 1300, 1200 o 1450. Y esto es un dato importante que hay que tener presentes. Por tanto, y como hemos visto repetidamente a lo largo de estas clases, el populismo se ampara básicamente en aquellos sectores y en aquellos grupos de la población latinoamericana más explotados, más oprimidos y también a su vez más desencantados con la democracia y más descontentos con la gestión de sus líderes políticos. Y aquí es donde afloran precisamente los pueblos indígenas que tienen una desigual implantación en los países latinoamericanos, y esto es producto tanto de lo que ocurrió antes de 1492, es decir, antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los españoles había regiones de América Latina más pobladas y otras menos pobladas. Hoy ocurre otro tanto de lo mismo. Posteriormente, la matriz colonizadora, la matriz imperial, diseñó los países de una forma diferente, de manera tal que hoy nos encontramos con que las áreas de mayor población indígena son la región andina por un lado y Mesoamérica por el otro. Es decir, los países donde más población indígena encontramos son Guatemala y México por un lado, pero por otro lado también países andinos como Bolivia, Perú o Ecuador. Hay población indígena en el resto de la población latinoamericana, pero en situaciones muy variadas. Y aquí volvemos a la pregunta anterior: ¿quiénes son los indígenas? En un país, Guatemala, donde la población indígena es mayoritaria, pues los mestizos son considerados ladinos, son considerados no indígenas. En el país vecino, El Salvador, muchos mestizos que pasarían por ladinos en Guatemala son considerados indígenas en El Salvador. Las reivindicaciones indígenas, que estaban algo postergados desde la perspectiva de la izquierda latinoamericana, comienzan a adquirir una dimensión diferente a partir de la emergencia en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el subcomandante Marcos. Y en este sentido debemos recordar que lo que el 1 de enero de 1994 comenzó siendo un intento, un ensayo de tradicional insurrección foquista, siguiendo el modelo de Castro en Cuba y el M-26, pues con el correr de las semanas, viendo la imposibilidad de que esa insurrección triunfara, viendo la ofensiva de las Fuerzas Armadas mexicanas, el Ejército Zapatista cambió radicalmente su agenda, pasando de una agenda clásica en términos de liberación nacional, en términos marxistas-leninistas, para pasar a ser una agenda basada en las reivindicaciones de los pueblos indígenas. Y esto hizo cambiar rápidamente la percepción sobre lo que podía ser un conjunto de reivindicaciones populares. Esta reivindicación de los valores indígenas, esta reivindicación del indigenismo, se ha plasmado también en las nuevas constituciones sancionadas por los gobiernos populistas. Y aquí las reformas constitucionales incluyen el reconocimiento de una serie de derechos, teniendo en cuenta que inclusive se reconocen en un país como Venezuela, donde la presencia de la población indígena es claramente minoritaria. Por el contrario, estos derechos indígenas habían sido previamente reconocidos de una manera sistemática en la Constitución colombiana de 1991, actualmente vigente, que no fue influenciada por este tipo de reformas. Básicamente, en las constituciones, junto con la reivindicación de los derechos colectivos de las sociedades indígenas, se intentan recoger tres principios. Por un lado, el principio del vivir bien
frente al principio llamado capitalista de vivir mejor. Los indígenas contraponen esta idea de vivir bien a vivir mejor. En segundo lugar, el precepto ama kili, ama uli, ama shua, es decir, no ser ocioso, no mentir, no robar. Y en tercer lugar, la vigencia de Abya Yala del continente americano mitificado con anterioridad a la llegada de los españoles. Es decir, la llamada Pachamama, la madre patria. Todo esto conforma una realidad marcada por la vigencia de una imagen que condice poco con la realidad, una imagen que nos lleva a plantear que la América previa a 1492 era un continente donde se podía transitar, como dijo un ministro boliviano de Relaciones Exteriores, se podía transitar libremente de una costa a otra del continente, donde no había guerras, donde los indígenas no guerreaban, no se enfrentaban entre sí, donde todo era paz, donde no había explotación y donde todos los problemas comienzan a llegar a partir de 1492 con la llegada de los europeos y con el contacto entre los pueblos naturales y los europeos. Bien, de esta forma entonces concluimos nuestra última y cuarta clase de este conjunto de 4 destinados a hablar de los populismos. Tendremos la semana que viene nuestro último seminario dedicado a discutir la realidad de América Latina después de Chávez y el futuro del populismo en la región, y obviamente estas cuestiones sobre la reescritura y la falsificación de la historia, estas cuestiones sobre la memoria, sobre las políticas de comunicación e inclusive sobre el indigenismo van a estar muy vinculadas con la discusión sobre el futuro del populismo en América Latina. Muchas gracias y hasta la próxima. De la historia con la falsificación de la historia. Pero la segunda cuestión, y esto es mucho más anecdótico, tiene que ver con el hecho de si Morales es un indígena, es un mestizo, pero esto digo es más irrelevante. Pero esta cuestión sobre la identidad de Morales nos lleva a preguntarnos sobre otra cuestión que es central en este punto, y es quiénes son los indígenas en América Latina, cómo se define un indígena en América Latina, indígena. Sin embargo, esta manifestación supone desconocer por un lado un hecho histórico relevante, y es que el primer presidente indígena de América Latina no fue Evo Morales, sino que fue Benito Juárez en México. Y esto es un dato relevante que tiene que ver precisamente con esta idea de la manipulación. Se ha presentado como una reivindicación básica de muchos países de las políticas populistas, porque representan de alguna manera el estrato social más oprimido, más explotado, menos integrado en la sociedad. Quizás estas reivindicaciones indigenistas tuvieron o alcanzaron un pico de mayor expansión, de mayor repercusión pública a partir de la elección de Evo Morales como presidente de Bolivia. En ese momento, cuando Evo Morales fue elegido presidente de Bolivia, se consolidó la idea muy difundida desde el propio gobierno boliviano y desde el propio entorno de Evo Morales de que por primera vez en la historia de América Latina un país latinoamericano elegía un presidente. Para concluir esta última clase, la cuarta clase, vamos a concentrarnos ahora en el tema de populismos e indigenismos. Es evidente que los dos conceptos están sumamente relacionados, toda vez que las reivindicaciones de los pueblos indígenas y de los llamados pueblos originarios